Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen Buenos día, días. profe. ¿Me oyen bien? Sí, Sí, Esa niña que está Galaxy A22, ¿cómo es tu nombre? Ponen los nombres ahí. ¿Mm? ¿Quién es esa Galaxy 22? ¿Tu nombre? No me oye. ¿Quién es esa muchacha, chicas? ¿Mm? ¿Quién es esa? Angélica, ¿esa quién es? Ah, que sale Galaxy A22. ¿Cómo se llama? fíjense que no sé. Elizabeth Palacio. ¿Ah? ¿Cómo dice? Repita. Elizabeth Palacio. Pues cambia el nombre. Si Elizabeth Palacio. cambia el nombre, pues. Bueno, vamos a comenzar, pues. Están todos. Ok, ya no voy a admitir nada más. Vamos a comenzar el día de hoy. Es la penúltima sesión de clase. Última del año y penúltima, ¿verdad? De este semestre. Solo nos toca, esta semana estamos de vacación. Nos tocaría una sesión más el próximo año, la primera semana de enero, que es repaso. Miramos ahí algo. Y el examen final. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hablar, pero vamos a compartir aquí un documento. ¿Dónde está? Aquí, creo que este es. Sí, pero está el zoom muy grande. Ok. ¿Estamos viendo el documento? Sí, sí se ve. Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Casos clínicos. Casos clínicos. Vamos a ver algunos casos clínicos. Yo le voy a enseñar cómo se mira el caso clínico y después voy a dejar de tarea. Había dicho que iba a dejar grupal, pero no se pudo, entonces va a ser individual, ¿verdad? Voy a subir ahí un documento con un caso para que usted analice y conteste. Pero primero les voy a enseñar cómo mirar esos casos clínicos. Aquí tenemos varios casos, miren, acondroplasia, degeneración, Alzheimer, un montón, todos, 43. Pues vamos a ver algunos. Vamos con este primero, acondroplasia, ¿verdad? Aquí es una mutación, este gen que está aquí, el gen este que está aquí. Y la enfermedad se da por un patrón de herencia autosómica dominante, que ya ustedes deben manejar bien qué cosa es autosómica dominante, ¿ah? Ok. Aquí hay que dominar algunos principios para entender esa afectación. Entonces, ¿qué son mutaciones con ganancias de función? También hay que saber la edad de paterna avanzada, que es cuando el papá pues se pone a crear hijos muy ya viejos. Y mutación de novo. La mutación de novo significa de nuevo, ¿verdad? Eso hay que saber. Después, las características fenotípicas de la enfermedad, es decir, estamos hablando de la acondroplasia, ¿verdad? Características fenotípicas. Recordemos que el fenotipo es lo que podemos ver a simple vista, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Entonces, la edad de inicio, desde que nace, ¿verdad? Mejor dicho, antes del nacimiento, prenatal. Es decir, es una afectación pues, que se desarrolla desde que el bebé nace. Se caracteriza por acortamiento rizomélico de la estatura, es decir, la persona de talla baja, ¿verdad? Ustedes saben. Macrocefalia, la cabeza grande, y comprensión de la médula espinal. La médula espinal está comprimida, ¿verdad? Eso puede conllevar a varias afectaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver el caso? ¿Verdad? Vamos a ver aquí el caso. Aquí me gustaría que alguien me ayude con la lectura. Voy a dar un poquito de zoom para que les miro mejor ahí. Están viendo, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? ¿Algún voluntario para leer aquí? ¿Mm? ¿Alguien que quiera leer? Justin López, ¿quiere leer? Sí, profe. PS significa, PS son, mire, a ver, bueno, ok, te voy a explicar. Como estos son casos reales, ¿verdad? Se ponen, este es un caso que surgió
Entonces, los nombres solo se ponen iniciales. SP son la inicial de la persona. ¿Me explico? Ok, sí. Ok. Una mujer sana de 30 años está embarazada de 27 semanas de su primer hijo. En una ecografía realizada a las 26 semanas de gestación, se detecta un feto de sexo femenino con macrocefalia y rizomelia, acortamiento de los segmentos aproximales de las extremidades. El marido ese, tiene 45 años, está sano y tiene 3 hijos sanos de una relación anterior. Ninguno de los dos tiene historia familiar de displasia esquelética, defectos congénitos o trastornos genéticos. El obstetra les explica que el feto presenta características de acondroplasia. La niña nace mediante la cesárea a las 38 semanas de gestación. Tiene características físicas y radiográficas de acondroplasia, entre las que incluyen abombamiento frontal, macrocefalia, hipoplasia mediofacial, cifosis lumbar, limitación de la extensión de los codos, rizomelia, mano en tridente, braquidactilia o hipotonía. Consiste en las características físicas de la Consistente. consistente en las características físicas de la niña. El análisis del ADN identifica una mutación Ese es el gen, no importa. Ajá. a que ocasiona la sustitución de la glicina por una argina Arginina. en el codón 380 del gen Ujú. receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos. Muy bien. Ese es el caso. Vamos a analizarlo así detenidamente. Dice que una mujer, ella es sana. Tienen que ir analizando todo, ¿eh? La mujer es sana, no padece de nada. Tiene 27 semanas de embarazo. Y es primer embarazo, ¿eh? Es primogesta. En una ecografía realizada a las sub 26 semanas, se miró que el bebé es un sexo femenino, ¿eh? Una niña, pero tiene macrocefalia y rizomelia, que es el acortamiento de las extremidades, pues. Su marido, miren la edad del marido, ¿eh? 45 años, ya está mayorcito, ¿no? Pero él es sano y tiene 3 hijos también sanos de una relación anterior. Ninguno de los dos, es decir, tanto papá como mamá, tiene historia familiar de displasia esquelética. En su familia no existe eso, pues. ¿Me explico? No existe eso. Tampoco existe cualquier defecto congénito ni trastorno genético. ¿Ves? Pero el médico, el obstetra, le explica que el feto tiene características de acondroplasia, es decir, características de un enano. Y realmente a las 38 semanas le hacen una cesárea y se dan cuenta que la niña realmente venía con algunas características como acondroplasia, que es la cara así abombada, ¿verdad? Cara grande, ¿verdad? ¿Y qué más? Tienen macrocefalia, hipoplasia mediofacial, cifosis lumbar y limitación de lesión de codos. Pero después, esos análisis, esos estudios son consistentes con análisis del ADN y ahí logran identificar que sí hubo una mutación, que la mutación fue que el aminoácido, vamos a ver ese aminoácido en bioquímica, ¿verdad? Los aminoácidos, que es la glicina, fue reemplazado por la arginina en el codón 380. Obviamente eso provoca una mutación. Ahora, aquí arriba, chicos, en lo que son los principios de esa afectación, nos dice que da por mutaciones con ganancia de función, la edad paterna de papá edad avanzada y mutación de novo, una nueva mutación. ¿Están viendo? Entonces, esos son los principios que rige esa enfermedad. Ok, pues ese es el caso. ¿Están entendiendo? Ok. Ahora, nos da este caso, ¿verdad? Nos da algunas bases
que nos va a hablar de la enfermedad. No es el caso, es la enfermedad general, no de este caso, generalidad. ¿Estamos captando? Ok. Entonces aquí nos habla que la acondroplasia, la causa más frecuente del anismo en seres humanos, es la acondroplasia. Es una enfermedad autosómica dominante causada por una mutación específica en este gen que está aquí. Esa es ¿cómo le diría yo? La numeración, ¿verdad? Ok. La acondroplasia tiene una incidencia, miren, de 1 en 15.000 y de 1 en 40.000 nacidos vivos y afecta a todos los grupos étnicos, tanto blancos, negros, mestizos, indios, chinos, etc. Ok, la patogénesis, que este gen es receptor ¿de qué? De la tirosinasa transmembrana. Esa es una enzima al que se unen los factores de crecimiento de fibroblastos. Por eso dice FGF, factor de crecimiento de fibroblastos. La unión de estos dos factores de dominio extracelular activa el dominio intracelular de la tirosinasa, que es otra enzima, de receptor, inicia la cascada de señalización. En el hueso endocondral, la activación endocondral, estamos hablando todavía estamos hablando del feto, ¿verdad? Cuando está la formación, eso ustedes van a ver lo que es la clase que estudia los fetos, embriología, van a ver eso, ¿verdad? Entonces, ese gen inhibe la proliferación de los condrocitos en la placa de crecimiento, ayudando así a coordinar el crecimiento y la diferenciación de los condrocitos con el crecimiento y la diferenciación de las células madres del hueso. Dicho en otras palabras, que el hueso no se desarrolla bien. Y las mutaciones asociadas a la acondroplasia son mutaciones de ganancia de función y causan la activación que sigue arriba del gen con independencia del ligado. Ok. Sí, más o menos una explicación que viene desde el punto de vista genético. Después viene fenotipo e historia natural. Los pacientes con acondroplasia presentan al nacimiento un acortamiento rizomélico de los brazos y las piernas. Es decir, este es lo que se mira, fue el fenotipo, recordemos, lo que puede ver. El tronco relativamente largo y estrecho, las manos en posición de tridente y macrocefalia con hipoplasia de la línea medial facial y frente prominente, un frentón, ¿verdad? Suelen tener una estatura de nacimiento ligeramente inferior a la normal, aunque en ocasiones están dentro del rango normal bajo. A medida que crece, su estatura se aparta progresivamente del rango normal. ¿Ves? En general, los pacientes tienen una inteligencia normal, es decir, su capacidad cognitiva está normal, pues, ¿no? Aunque la mayoría presenta un retraso en el desarrollo motor. Es motor, ¿no? Físico, pero su capacidad intelectual no está comprometida. Ok. Este retraso se origina por una combinación de hipopotonía, hiperextensibilidad de las articulaciones y dificultades mecánicas para equilibrar la cabeza. Ok. Y también da el crecimiento anormal de los huesos, del cráneo y el rostro, lo que produce la famosa hipoplasia mediofacial. Es decir, que la cara queda bombada, así grande. Una base de cráneo pequeña y el forámenes craneales también pequeños. Esas son las características, ¿verdad, chicos? Ahí nos habla todo. Ok. Control y tratamiento. Cuando hablamos de control y tratamiento, recordamos que todas esas afectaciones no tienen cura, porque son de orden de hereditario. Un enano, un enano no tiene cura, usted no lo puede curar para que quede una estatura normal, ¿verdad? Ok. Pero sí, ¿para qué el tratamiento? Para que la persona tenga una vida, una calidad de vida mejor, ¿verdad? Para conllevarla, digamos así. Entonces, la sospecha de acondroplasia basada en sus características clínicas suele verse confirmada por la hallazgo radiológico. ¿Eso por qué? Porque con tal vez no se sabe todavía, ¿verdad? Hay sospecha, pero se puede ver con hallazgo radiológico, es decir, radiografías de los huesos, pero también análisis de ADN para la mutación. Ese análisis de ADN, pues, se hace para confirmar, ¿verdad? A lo largo de la vida, la conducta con ese paciente debe centrarse en prevención del tratamiento de las complicaciones de la acondroplasia. Durante la infancia debe vigilarse a los pacientes por si presentan otitis media, hidrocefalia, compresión troncobraquial y apnea obstructiva y tratarlos en este caso. Es decir, esas son afectaciones que pueden ser oportunistas, se van a aprovechar de la condición
del paciente para desarrollar. Entonces hay que estar pendiente con eso, ¿verdad? Repito, la hidrocefalia, otitis, compresión troncobranquial y apnea obstructiva. ¿Ok? Y al final de la infancia y durante la primera juventud, ha de vigilarse y, vamos a continuar aquí, y tratarse la aparición de estenosis medular sintomática. Ok, muy bien. Ok, estamos entendiendo, ¿verdad? Riesgos de herencia. El riesgo de herencia para unos progenitores normales de un afectado de acondroplasia es muy bajo, aunque probablemente, aunque probablemente mayor que el de la población en general. Dice que el riesgo es bajo. Dice aquí, en las parejas que un miembro es acondroplasia, cada hijo tiene un 50% de riesgo de recurrencia. Pues claro, porque es autosómico dominante, ¿verdad? Dado que la acondroplasia, bueno, ese 50% tiene que ver con las características de la afectación autosómica dominante. ¿De acuerdo que miramos? Hay un 50% de probabilidad. Deben tomar eso. Ok. Bueno, después viene cuestión a debatir. ¿Estamos viendo aquí? Ok. Angélica López, lea la primera. ¿Qué dice? Vive otros trastornos que incrementan su frecuencia a medida que avanza la edad paterna. ¿Qué tipo de mutaciones se asocian con estos trastornos? Es decir, tú vas a citar qué otras afectaciones se puede dar a medida que avanza la edad del Papa, que se asocian con estos trastornos que estamos viendo que es la acondroplasia, ¿verdad? Ok. Segunda, Angélica, Exponga las posibles las razones de que las mutaciones esos son los tipos de de- mutaciones, ¿verdad? Correcto. se produzcan exclusivamente durante la espermatogénesis. Eso vas a poner la posible razón de que se da la espermatozoide, que durante la formación del espermatozoide. Por eso es que la edad del varón tiene que ver mucho. La tercera, Venus Castillo, y lea la tercera. El síndrome de Marfan, la enfermedad de Huntington y la acondroplasia se produce como resultado de mutaciones de ganancia de función. Compare los mecanismos patogénicos de esas mutaciones. ¿Ves? Eso. La enfermedad de Huntington, la acondroplasia y la síndrome de Marfan. Nosotros miramos, cuando miramos solamente lo que es los patrones de herencia, ¿verdad? No, los cromosomas, perdón, teras de cromosomas. Ahí miramos en qué cromosomas se afecta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comparar. Están tirando aquí la Virgen. Y la última, 4 menos. Además de con la acondroplasia, las mutaciones de ganancia de función se asocian con la hipocondroplasia y la displasia tanatofórica. Explique cómo se relaciona la gravedad fenotípica de esos tres trastornos con el grado de actividad constitutiva de tirosincinasa. De tirosincinasa. Ok. Entonces, ahí le cuesta leer, ¿verdad? Que hay muchos términos que son meramente científicos. Estamos analizando este caso, estamos viendo cómo se analiza, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció? ¿Mm? Yo estos casos voy a poner después unos cuantos para que ustedes analicen y contesten, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que van a contestar de los casos? O sea, ¿qué es lo que debes hacer para poder contestar? Entonces, una hoja aparte, escúchenme, usted tiene que sacar los datos del paciente. En este caso, los datos, la edad, sexo, si está embarazada, todo, si tiene otros hijos, todo, datos del paciente. Después, la sintomatología, ¿qué síntomas se presentan? En este caso, los síntomas pues fueron vistos en la radiografía, ¿verdad? Los datos de laboratorio, si es que hay. En este caso no tenemos, ¿verdad? Datos de laboratorio porque era un feto, ¿verdad? Se miró a través de radiografía y no hay datos de laboratorio. Después, pruebas especiales, se las hay. Dame un segundito, chicos.
Ok, entonces, en las pruebas de laboratorio, ¿de quién era? En las pruebas de laboratorio, en las pruebas de laboratorio, siempre hay que tomar en cuenta los valores normales, ¿verdad? La norma y los valores pues que están alterados. Bueno, después las características fenotípicas, miramos cuáles son, es lo que se mira, ¿verdad? Hay mucha tendencia en confundir características fenotípicas con sintomatología. Las características fenotípicas es cómo se mira la afectación, ¿no? Que nosotros vamos a ver. Mientras que la sintomatología es lo que, digamos así, otras afecciones conexas que puede tener. La patología, diagnóstico y tratamiento. Ya sabemos que tratamiento, pues, es paliativo, pues, porque no hay. Ok. Esa es el primer caso, acondroplasia. Ahora, que se da por un patrón, ¿cuál? Autosómico dominante, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro, pero con un patrón de autosómico recesivo. Vamos en la página 250. Autosómico recesivo. Alzheimer, ¿no? ¿Esta cuál es? Síndrome de no. Este autosómico dominante. Esta es la enfermedad, no. Autosómico dominante es síndrome de Charles, no, tampoco me interesa. Hay casos que no interesan mucho. Mutación somática de la leucemia, no. Enfermedad de Crohn tampoco, es cada uno después. Lo que quiero analizar ahorita con ustedes, aquí está. Dice el caso 10, fibrosis quística. Se da por un mecanismo de autosómico recesivo. La fibrosis quística. Es el mutación, el gen ese que está aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios? Bueno, variación étnica de la frecuencia de la mutación, la expresividad de variable. ¿Qué significa eso? Que se puede expresar de varias formas. La expresión de la mutación específica de un tejido, modificaciones genéticas y modificaciones ambientales también. Son los principios de la afectación. Características fenotípicas, es decir, lo que se va a observar, en lo que se observa a simple vista. La edad de inicio, desde la neonatal hasta la edad adulta. ¿Por qué siempre muchos, se acuerdan que el anterior también era edad de inicio neonatal? Porque se heredan, ¿verdad? Siempre va a ser así, desde el inicio, pues, hasta la edad adulta. Es decir, que eso puede la persona sobrevivir hasta la edad adulta. También va a presentar enfermedad pulmonar progresiva, insuficiencia pancreática exógena, azoospermia obstructiva, concentración elevada de cloro en el sudor, retraso del crecimiento y el hileo meconial, que en otras palabras es obstrucción intestinal. Pues eso que dice ahí, leo meconial es obstrucción intestinal. Esos términos ustedes tienen que investigar después. Ok, vamos al caso concreto. Nicole Gómez, dime, lee el caso. Un niño de 2 años es remitido a la clínica pediátrica para evaluar un retraso en el crecimiento. De bebé ha tenido diarrea y cólicos que se solucionaron cuando se le cambió la alimentación. A medida que empezó a ingerir comida sólida, desarrolló heces malolientes que contenían partículas de comida sin digerir. Durante su segundo año de vida, ha crecido poco, ha desarrollado tos crónica y tiene infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior. Ningún otro miembro de la familia presenta retraso en el crecimiento, trastornos alimenticios ni enfermedad pulmonar. Al examen físico, el peso y la estatura están por debajo del percentil 3 y la circunferencia craneal está en el percentil 10. Presenta una importante erupción por los pañales, roncus difusos y dedos ligeramente
en baqueta. El resto del examen es normal. Tras considerar algunas causas posibles de la enfermedad, el pediatra solicita varias pruebas como la de la concentración de cloro en el sudor por iontoforesis con pilocarpina. Esta fue de 75, ¿qué dice ahí? Mol. No Mol, sé, sí, variación. milimol. Ajá. Milimol, ok, milimol. ¿El Que es valor una normal un cuánto valor es? 40 milimol. Menor Y, a 40, correcto. ok, Y el valor, valor ajá, indeterminado es de 40 a 60 milimol. ok, por litro. Ajá. Sí, un valor consistente con fibrosis quística. En función de este análisis y del curso clínico del paciente, el pediatra le diagnostica una fibrosis quística. Sus padres son remitidos a una clínica de fibrosis quística para completar el tratamiento y realizar pruebas de mutaciones y tratamiento. Ok, muchas gracias, la niña, muchas gracias. Entonces, ese fijo, en este caso está amplio, ¿verdad? Nos habla de un niño. Entonces ahí, lo había dicho, primero que hay que sacar son los datos del paciente. ¿Qué datos vamos a sacar ahí? Niño, 2 años. Esos son los datos del paciente, ¿verdad? Niño de 2 años. He remitido a la clínica pediatra para evaluar un retraso mental. Entonces, esa es la sintomatología. ¿Se fijo? Sintomatología, retraso mental. Esa es la sintomatología. De bebé ha tenido diarrea y cólicos, también esto es sintomatología, pero que se solucionaron cuando se le cambió la alimentación. A medida que comenzó a ingerir comida sólida, desarrolló heces malolientes que contenían partículas de comida. Eso, seguimos con la sintomatología, ¿verdad? Ok. Durante sus años de vida ha crecido poco, sigue la sintomatología. Desarrolló tos y tiene infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior. Ningún otro miembro de la familia presenta retraso, trastorno ni enfermedad pulmonar. Al examen físico y al peso y la estatura están por debajo del percentil 3 y la circunferencia craneal está en percentil 10. Presenta importante erupción por los pañales, roncos, etc. El resto del examen es normal. Tras considerar algunas causas posibles de la enfermedad, el pediatra solicita varias pruebas, como cuál, ahí está, concentración de cloro. Entonces ahí vienen las pruebas de laboratorio, ahí te da cuánto sale el valor normal. Siempre es importante fijarse en eso, valor normal. En función de este análisis y del curso clínico, ¿qué cosa es curso clínico? ¿Cómo se evalúa el paciente, verdad? El pediatra diagnosticó fibrosis quística. Entonces, ¿eso qué serían? Las características fenotípicas. Fibrosis quística, ¿ves? Entonces, si yo les digo, datos del paciente, niño de 2 años, sintomatología, ¿cuál es? Retraso mental, diarrea, qué sé yo, ese maloliente, todo lo que aparece ahí, ¿verdad? Pruebas, después dice, datos de laboratorio, primero, pruebas especiales, las que están ahí, datos de laboratorio que están ahí. Y después viene la patología, viene la histología, patogenesis, esa patología, fenotipo, historia natural, y viene algunas cuestiones, luego de herencia, y aquí están tres cuestiones a analizar. ¿Me fijo? Tres cuestiones por debatir. A ver, Argeris, lea, ¿qué dice? Dice, el cribado de los recién nacidos para fibrosis quística puede llevarse a cabo analizando solo el... Espera, me voy a ampliar la pantalla porque no leo bien. Va pues. Solo no. ¿Qué dice ahí, doctor? ¿Dónde? Donde dice, acabo analizando solo el sinógeno. Solo el tripsinógeno inmunoreactivo, IRT. Ok. Tripsinógeno inmunoreactivo o por el IRT seguido de un cribado para las mutaciones. Discuta los riesgos y beneficios de añadir el cribado de mutaciones en el protocolo de cribado de los recién nacidos.
Ok, eso, gracias. Ok, esas preguntas que ustedes ven aquí son preguntas muy específicas. Yo les voy a poner como tarea unos cuantos casos, eso está siendo grabado, usted va a subir para qué. Les voy a poner unos cuantos casos y después voy a cambiar las preguntas, ¿verdad? Y voy a poner preguntas más concretas, ¿verdad? Ok. Tenemos ahora, vamos a ver ahora uno ligado al sexo, en este caso ligado a X. Nos habla de la distrofia muscular de Duchenne. Mutación de la distrofina es el gen ligado al X. Principios, elevada frecuencia de mutaciones nuevas, heterogeneidad alélica, portador manifiesta un cierto rasgo y variabilidad de fenotipo. ¿Cuáles son las características? El edad de inicio, en la infancia, ¿verdad? En la infancia. Se caracteriza por debilidad muscular, hipertrofia de las pantorrillas, ligero déficit intelectual, o sea, baja la intelectualidad, ¿eh? Y valores elevados de la creaticinasa sérica. Esa es una enzima. Entonces ahí tenemos el caso. Este caso está más largo, ¿verdad? No nos da tiempo para leer porque ya va a terminar en un rato. Solo le va a dar una sesión. Pero miren lo que dice aquí. Un niño de 6 años trae la consulta porque tiene un pequeño retraso en su desarrollo. Y tiene dificultades para subir escaleras. Miren, vamos viendo esto. Son sintomatologías para correr, para actividades físicas vigorosas. Tiene poca fuerza y resistencia. Sus padres, sus dos hermanos y la hermana están todos sanos y ninguno de la familia presenta esa característica. Al examen físico se observa que sube con dificultad la camilla de reconocimiento, signo de Grover positivo. Del lado proximal, marcha de pato, tendones de Aquiles, densos y músculos de pantorrilla aumentados. La creatinina sérica, es un valor de laboratorio, es 50 veces superior a la normal. Debido a que su historia del examen físico y el elevado valor de la creatinina hacen sospechar con fuerza una miopatía, es decir, problemas musculares. Y emitió una clínica de neurogenética para su evaluación. La biopsia de los músculos evidencia una variación notable del tamaño de la fibra muscular, necrosis de fibra, es decir, se mueren fibras, proliferación de tejido adiposo y conectivo y ausencia de tinción para la distrofina, es decir, que no tiene distrofina, pues. Basando en estos resultados, se establece un diagnóstico provisional de distrofina muscular de Duchenne y se le practica la prueba para la elección del gen de la distrofina. Se verifica que el niño tiene una elección de los exones de 45 a 48. Las pruebas adicionales muestran que la madre es portadora. Por tanto, se informa a la familia que el riesgo de que los hijos varones sufran el trastorno es del 50%. ¿Por qué los hijos varones? Porque la madre portadora y va ligada a X. ¿Se acuerdan de eso? Deben saber todos. El de la silla inferior, pero depende de la proporción de la activación de su cromosoma X, mientras que el riesgo para que las hijas sean portadoras es 50%. ¿Ves? Con la condición de portadora de la madre, le causó un elevado riesgo de complicaciones cardíacas y se le remite para que se practique una evaluación cardiológica. Después viene a explicar, eso todo yo voy a poner en la página un documento, ¿verdad? Y viene a explicar la afectación de los hombres, las mujeres, y aquí vienen algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se considera que la distrofia muscular de Duchenne es un trastorno genético letal? ¿Qué características define un trastorno como genéticamente letal? Esas preguntas son las que ustedes van a contestar, más otras que voy a subir. ¿Ya? Entonces, esa clase, pues, lamentablemente es presencial. Lo bueno sería presencial. Voy a tratar de llevar más casos en enero que regresemos, pero ahorita yo voy a poner unos 2, 3 casos, voy a redactar un documento, un PowerPoint que la estoy terminando, voy a subir para que ustedes contesten. ¿Me explico? Van a tener una semana para contestarlo, pero para eso deben observar, analizar la grabación de esta videoconferencia para que puedan realizar los casos. Obviamente al inicio van a tener muchas dificultades, pero después se van a acostumbrar. Y ¿cómo se llama? En enero que regresamos, ¿verdad? Vamos a analizar 2 casos en la semana del reposo. Otra orientación, recuerden que en la semana que regresemos vamos a hacer el laboratorio de grupo sanguíneo. ¿Se acuerdan? Quedamos que vamos a hacer esa fecha para que ustedes lleguen preparados para eso, ¿verdad? Bueno, entonces no quiero ver otro caso porque el tiempo no me da y estén pendientes en la página que más luego voy a subir la actividad.
¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Yo, profe, Dime. eh, yo le había hecho una consulta sobre una actividad que se había realizado en clase, que cerraba a las 12:30. Vea, discúlpame. Todo lo que es tarea, cosas que no entregó, ya ustedes saben que yo hablo eso en la presencialidad. Aquí no me da tiempo de hablar de eso, ¿oyeron? Si usted no entregó un trabajo, usted me explica por qué no entregó, qué pasó, o si estuve enfermo, ya saben que la constancia del decano, y después yo habilito la actividad. ¿Estamos claros? Eso era, ¿verdad, Justin? Usted habló conmigo, o sea, usted me buscó uno de esos días, no sé cómo la cosa, estaba en clase con otro grupo. Sábado creo que fue, ¿verdad? Sí, Pero eso en la clase presencial yo les habilito cuando el caso amerita, ¿oyeron? ¿Estamos Profe, claros? Bueno, voy a mandarle mensaje privado porque creo de que para el laboratorio de grupo sanguíneo no voy a poder estar. Yo hablé con el coordinador porque voy fuera del país. pero ¿y la semana siguiente del examen? Sí, voy a estar 3 meses fuera. ¿Y el examen? ¿Qué te dije? Dijo el doctor de que me lo iban a poner virtual. No Entonces se dijo de puede, que ah, porque el examen presencial para todos, si yo te pongo virtual, no se puede. Bueno, ahí después hablamos en privado, ¿yo? ok, está bien. Bueno, pues. Chicos, si no hay consulta, llegamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en un rato voy a subir la grabación y los casos para que estudien y hagan mil casos. Cualquier consulta, porque es un tema nuevo, me pueden hacer llegar, ¿oyeron? Con gusto les contesto. ¿Estamos claros? Estudien, pues. Y para, como ya nos vemos al ver en físico, pues, ni en virtual hasta el otro año, felices vacaciones y feliz Navidad, feliz año nuevo para todos, que la pasen bien, disfruten y acuérdense siempre que en Navidad celebramos no ir al mar, no es comer, no es que celebramos el nacimiento del niño Dios, de Jesús, entonces siempre es bueno recordar la presencia del Señor en nuestro corazón y tener presente que Jesús sufrió por nosotros. Así que cuando usted va al mar, acuérdese que está celebrando Niño Dios, no está celebrando otra cosa, ¿yo? Con mucha moderación. ¿Estamos claros? Los que son cristianos, católicos, los creyentes, nosotros todos somos creyentes, sabemos que el nacimiento del Niño Dios no es otra cosa, no es solo celebrar ahí. Cuando estábamos niños nos celebrábamos y siempre dedicábamos la cena de Nochebuena a Niño Dios. Así que cuando usted va a comer el pollo navideño, acuérdese del Niño Dios y del profesor Tavares. Oye, vaya pues. Nos vemos, bye. Feliz Navidad. Nos vemos, profe. Yo, Buen día. adiós. Feliz Navidad igual. Ay, profe, feliz Navidad. Bye, bye. Adiós, profe. Feliz Navidad también.